Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy prepárense porque el tema que vamos a tratar va a generar un revuelo épico en las redes otra vez. Como dice el título, bomba. Profundizaremos en el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, pero esta vez, con una mirada más exhaustiva, más detallada y con más jugo. Vamos a sumergirnos en las implicaciones de la noticia del 29 de julio que, como ya saben, dejó a todos con la boca abierta. Si son fans de las novelas turcas, y en especial de *Erkencikus* Pájaro Soñador, seguramente tienen una idea clara de lo que se avecina. Pero si son nuevos en este mundo apasionante, no se preocupen, porque les daré la información completa. Este vídeo es un festín de chismes, de análisis y de pura emoción. Prepárense porque lo que viene a continuación es jugoso, es picante y tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla. Pero antes de zambullirnos en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Aquí hablamos de sus novelas favoritas, analizamos el estilo y las vidas de los actores y actrices que las protagonizan, y les traemos todas las novedades del fascinante mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse ya. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo bueno. El 29 de julio, el universo digital explotó. Literalmente. Y el detonante fue una sola noticia, que involucraba a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con estos nombres, déjenme presentarles a estas dos leyendas. Can Yaman, ese hombre que conquista con su mirada penetrante, su sonrisa irresistible y su físico que roza la perfección. Y Demet Özdemir, esa mujer que irradia dulzura, talento y una belleza que deslumbra a todos. Juntos protagonizaron *Erkencikus*, una serie que se convirtió en un fenómeno global, conquistando millones de corazones en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era tan intensa, tan evidente y tan palpable, que era imposible no desear que esa magia traspasara la barrera de la ficción. Y precisamente ahí es donde se desató la controversia y el interés. Durante la emisión de *Erkencikus*, y posteriormente a su final, los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet fueron constantes y persistentes. Los fans, ávidos de información, las revistas del corazón, siempre en busca de la primicia, y los medios de comunicación, con sus análisis y especulaciones, todos se preguntaban la misma pregunta: ¿están juntos? ¿Son pareja? ¿Existe algo más que una amistad entre ellos? Si bien hubo momentos en los que parecía que la llama del amor ardía, y otros en los que las señales eran contradictorias, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Can Yaman, conocido por su personalidad enérgica y extrovertida, siempre ha sido muy cauteloso y reservado con su vida privada, tratando de mantenerla lejos del ojo público. Demet Özdemir, por su parte, es un poco más discreta y cuidadosa, pero también ha sabido mantener su vida sentimental en un segundo plano, resguardándola con celo. Por lo tanto, cualquier información que saliera a la luz sobre sus vidas personales generaba un impacto inmediato y un revuelo considerable. Los fans, con su pasión desbordante, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando pistas y señales que confirmaran sus esperanzas. Pero volviendo a ese fatídico 29 de julio, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó tal conmoción? La noticia que acaparó todos los titulares se centraba en una supuesta boda. Sí, una boda. Y no cualquier boda, sino la de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Aunque los rumores de su relación y planes de matrimonio circulaban desde hacía tiempo, la fecha de la boda, fijada para el 28 de agosto, fue el detonante que hizo explotar las redes sociales. El problema o el atractivo, según la perspectiva de cada uno, era que, justo un mes antes de la esperada boda de Demet, los fans y los medios de comunicación seguían preguntándose: ¿y Can Yaman? ¿Cómo se sentirá Can al ver a Demet casarse con otro hombre? ¿Será que esa conexión especial que tenían, o que se suponía que tenían, era real? Y por supuesto, la gran pregunta que todos se hacían: ¿asistirá Can a la boda? La intriga estaba servida, y la incertidumbre generó un torbellino de emociones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones y de análisis exhaustivos.
Los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, que son legión, se dividieron en diferentes grupos. Algunos expresaban su alegría y felicidad por Demet, deseándole lo mejor en su nueva etapa. Otros, con el corazón roto, esperaban un milagro, anhelando que el destino les diera una segunda oportunidad a su pareja de ensueño. Y otros simplemente se mostraban tristes y decepcionados, conscientes de que la pareja que habían idealizado en sus mentes, al menos en la vida real, no llegaría a concretarse. Pero la historia no terminó ahí. Durante esos días de intensa expectación, se filtraron algunas fotos y vídeos de Demet y Oğuzhan. Se les veía felices, radiantes en medio de los preparativos de la boda, ultimando cada detalle para hacer de ese día un recuerdo inolvidable. ¿Y qué hay de Can? A Can, como siempre, se le veía normal. Trabajando en sus proyectos, disfrutando de sus vacaciones, compartiendo momentos con amigos. Ninguna pista, ninguna señal que indicara que se sentía afectado por la inminente boda de su compañera de reparto. Sin embargo, y aquí es donde la historia adquiere un matiz interesante, hubo una foto en particular que acaparó todas las miradas y generó un sinfín de comentarios y análisis. Se trataba de una foto de Can Yaman con una mujer, supuestamente su novia. La foto, que fue compartida en las redes sociales, desató un aluvión de especulaciones y teorías. Algunos argumentaban que la mujer se parecía vagamente a Demet, interpretando esto como un posible signo de nostalgia o un intento de encontrar un reemplazo. Otros aseguraban que se trataba de una simple coincidencia, restándole importancia. Y otros, los más románticos y soñadores, especulaban con la posibilidad de que Can hubiera encontrado en esa mujer el consuelo que necesitaba y la felicidad que buscaba. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y multifacética. Can Yaman y Demet Özdemir siempre han mantenido una relación profesional, aunque es innegable que la química entre ellos en pantalla era innegable. Ambos son actores extremadamente profesionales, y saben separar su vida personal de su trabajo. Han demostrado una madurez y una capacidad de adaptación que les permite mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la intensa atención mediática que los rodea. Además, ambos han seguido su propio camino, han construido sus propias vidas y han encontrado la felicidad en diferentes ámbitos. Después del éxito arrollador de Erkencikus Demet Özdemir ha protagonizado otras series exitosas, como Dodu Une Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino. Una historia conmovedora que aborda temas complejos como la adopción y la búsqueda de identidad, y Anfara Mi nombre es Fara, una serie de acción y drama que ha cautivado al público con su intriga y sus giros inesperados. Can Yaman, por su parte, ha emprendido una exitosa carrera internacional, protagonizando series en Italia, como Viola come il mare Viola como el mar, donde demostró su versatilidad como actor y su capacidad para conquistar al público de diferentes culturas. En cuanto a la esperada boda de Demet y Oğuzhan, finalmente se celebró el 28 de agosto, tal y como estaba previsto. Fue una ceremonia íntima y emotiva, rodeada de amigos y familiares, donde la felicidad y el amor fueron los protagonistas. Y como era de esperar, Can Yaman no asistió. Sin embargo, lo que sí sabemos es que a pesar de los rumores, las especulaciones y las expectativas, la vida continúa, y cada uno de ellos está centrado en su carrera y en su felicidad personal. En resumen, la noticia del 29 de julio fue una explosión de expectación, de ilusión, de rumores y de especulaciones. Fue el reflejo de la pasión desbordante que despiertan las series turcas y el poder que tienen sus protagonistas para generar emociones tan intensas y variadas en sus fans. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo las historias de amor que vemos en la pantalla pueden alimentar la imaginación y los sueños de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que las novelas turcas son una fuente inagotable de historias, de emociones y de entretenimiento. Nos ofrecen un escape de la realidad, nos permiten soñar y nos conectan con culturas diferentes. Segundo, que los actores turcos son muy talentosos y profesionales, y que saben cautivar al público con su trabajo. Han demostrado su capacidad para transmitir emociones, para interpretar personajes complejos y para conectar con la audiencia a través de la pantalla. Y tercero, que a veces la realidad supera la ficción, pero no siempre se traduce en los finales felices que tanto anhelamos. La vida es impredecible y cada persona tiene su propio camino. Pero eso no significa que no podamos seguir soñando y disfrutando de los personajes, de su talento y de sus historias. Podemos seguir admirando la química entre Can y Demet,
podemos seguir emocionándonos con sus interpretaciones y podemos seguir esperando que en algún momento vuelvan a trabajar juntos, aunque solo sea para deleitarnos con su talento. Así que, ¿qué les pareció todo esto? ¿Ustedes también estaban pendientes de la noticia del 29 de julio? ¿Qué opinan de Khan y de Met? ¿Cree que algún día volverán a trabajar juntos en un proyecto que reviva la magia de *Erkencicus*? ¿Tienen alguna teoría sobre la relación que tenían en ese momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, conocer sus perspectivas y debatir sobre estos temas apasionantes. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que si quieren más vídeos como este, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta ser su guía en este emocionante mundo de las novelas turcas. Siempre estoy en busca de noticias, chismes y análisis para que estén al día. Y por último, pero no menos importante, quiero expresar mi gratitud a todos mis seguidores. Son ustedes los que hacen posible este canal y los que me motivan a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su fidelidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Recuerden estar siempre atentos a las noticias, porque en este mundo, la magia nunca se acaba.